¿Es el Pilates la mejor intervención que puedes hacer por tu espalda, por tu hernia discal? En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre esto, sobre esta típica recomendación que se da sobre comunidad médica, sobre otros profesionales que ponen o dicen que el Pilates es la mejor disciplina que hay para reducir tu dolor de espalda, eliminar el dolor de espalda, favorecer una reabsorción discal, hacer que no te duele una hernia discal. Así que es lo que vamos a hablar durante el día de hoy. Y de verdad que no va a ser un vídeo en el que yo me meta con el Pilates, ni que le haga una crítica súper dura, no. Yo simplemente voy a exponer la realidad de lo que conozco, de lo que he visto en estos años de experiencia. El Pilates, por supuesto, tiene cosas maravillosas y hay otras que no tanto, pero yo te voy a exponer la información y tú, en definitiva, lo que vas a hacer es llegar a una conclusión en la que tú decides si el Pilates es para ti para solventar tus problemas de espalda. Voy a decirlo muy rápido, que esto es lo que digo siempre, pero suscríbete al canal si te interesa aprender sobre dolor de espalda, ejercicio y sobre cómo encontrar una solución a tus problemas de espalda. Antes de nada te voy a hacer una pequeñísima introducción sobre qué es el método Pilates, quién lo inventó, cuándo empezó, cómo evolucionó y demás. Comenzamos. El método Pilates lo ideó Joseph Pilates, de ahí viene el nombre de su propio apellido. Fue un hombre de origen alemán que nació pues, a final del siglo XIX y a principios del siglo XX fue donde desarrolló su método. Hay que decir que esta persona tuvo problemas de salud en su infancia, tuvo asma y raquitismo, y esto hizo que él buscara una manera de ejercitarse para poder tratar sus problemas de salud. Con lo cual para mí me parece algo brutal, estamos hablando de finales del siglo XIX, donde una persona entiende que ya el movimiento es sano para su cuerpo y decide inventar este método. Decide inventar una serie de ejercicios que a día de hoy, algunos de ellos incluso pueden ser aplicables, tienen cabida dentro del método Pilates y que mucha gente pues tiene la capacidad de poder hacerlos. Estamos hablando de hace más de 100 años cuando dijo esto, o sea, era un adelantado a su tiempo realmente. En la Primera Guerra Mundial estuvo encarcelado y él en la propia cárcel hacía ejercicios, ahí fue donde empezaron ese Pilates Reformer, donde él se ataba con cuerdas los pies y hacía pues, ejercicios donde movía el tronco y demás. Y ahí fue por donde desarrolló su método y en la cárcel enseñaba a sus compañeros a cómo había que hacer esos ejercicios. Luego, con el tiempo, cuando Joseph murió, su esposa Clara, pues perfeccionó el método en Nueva York. Y luego han salido otros discípulos que perfeccionaron el método y añadieron más ejercicios a los iniciales. Que si no lo sabes, Joseph empezó con 20 ejercicios que sobre todo estaban enfocados en movilidad y trabajo del core. Y aquí viene lo guay de su filosofía. Yo creía, algo que es totalmente cierto, que a día de hoy es el concepto de core a nivel deportivo, que a través de la zona central podíamos permitir el movimiento de las extremidades, lo cual no le faltaba ningún tipo de razón. Principalmente se trabajaban los abdominales, se trabajaban los glúteos, los dorsales, movimientos donde se implicaban las distintas articulaciones con precisión, control, respiración, activación de la zona media, dando lugar pues, al desarrollo de este método. Y como ya he dicho antes, esto fue a principios, sobre todo se desarrolló sobre todo a principios del siglo XX, o sea, hace más de 100 años. O sea, la idea que tenía esta persona era cojonuda, y más con los medios de los que disponía en aquella época. Esto se ha popularizado, se ha cogido el nombre desde un punto de vista del marketing para vender salud a nivel de espalda, que está muy bien, pero lo cierto es que con el tiempo se han estado viendo que pues, hay cosas de este método que se han demostrado pues, que a lo mejor no son las idóneas si es una persona que tiene una hernia discal o un dolor de espalda. Así que, hecha esta introducción, vamos a meternos de lleno en el vídeo para ver si el Pilates es bueno o no para tu hernia discal o tu dolor de espalda. Siempre se ha dicho que el Pilates es la mejor disciplina para tu dolor de espalda porque se trabaja eso, se trabaja el core, se trabaja la movilidad, se trabaja la fuerza, el control. Y eso hace que, pues en definitiva, tú puedas eliminar tu dolor de espalda. Pero como te he dicho al principio del vídeo, yo he venido aquí para hacerte pensar. Y voy a sacarte una serie de pros y contras que para mí tiene el Pilates y ya con esa información tú decides qué hacer. Y sí, hoy voy a dar mucho de opinión, pero también está basada en mi experiencia y ya llevo años en esto, en la mejora del dolor, a través del ejercicio. Y el Pilates tiene cosas que están bien, pero otras cosas que no están nada bien. Para empezar, la ciencia ¿qué dice respecto al ejercicio? La ciencia dice que para un dolor crónico lumbar, lo interesante siempre es hacer una actividad que fomente la adherencia de la persona. Es decir, hay que tener en cuenta sus preferencias. Es decir, si te gusta correr,
corre, si te gusta hacer fuerza, haz fuerza. A mí este tipo de estudios, bueno, de cierta manera me parece que son interesantes tenerlos, pero creo que muchas veces nos quedamos cortos o habría que ver el análisis de esos estudios porque creo que muchas veces, como ya digo, se queda corto y es algo muy generalista y hay que ser un poquito más específico para dar resultados en la reducción de dolor. Pero bueno, hay un montón de estudios, infinidad de estudios que te dicen que el Pilates, que está genial, que el Pilates para el dolor de espalda tiene mucha evidencia, pero también es porque precisamente se ha estudiado mucho los efectos del Pilates. Es decir, se ha comparado Pilates con no hacer nada. Pilates con medicación. Por supuesto que al final, entre Pilates y no hacer nada, va a ser mejor hacer Pilates. Últimamente se han comparado Pilates respecto a fuerza, Pilates respecto a correr, y la conclusión a la que se ha llegado es que no hay nada en concreto que sea mejor que otra cosa. No hay una disciplina por encima de ninguna otra. Lo importante es que hagas algo que te guste y lo mantengas en el tiempo. Entonces, si me preguntáis a mí mi opinión, si el Pilates es la mejor opción o no que cualquier otra disciplina, para mí no. Y hoy voy a explicar por qué. Y es que para empezar, si nos basamos en los principios del entrenamiento, hay una serie de principios. Principios de especificidad, de individualización, de sobrecarga. Y lo importante es que al final tú el ejercicio lo adaptes en base a esos principios y toques las variables de la dosis ideales para poder decirle a una persona, oye, pues tienes que hacer este ejercicio, 3 series, X repeticiones, cuántas veces al día y demás. ¿Qué pasa con Pilates? Pilates al final es algo muy marketingiano a día de hoy. Hay muchísimas vertientes del Pilates y la clave aquí está en que el Pilates se adapte a ti y no que tú te tengas que adaptar al método. Esto lo he dicho un montón de veces en Instagram, lo he dicho en muchos sitios. No me sirve de nada, me da igual que se llame Pilates, Pilatos, me da igual. Lo importante es que esté adaptado a lo que tú necesitas. Y por experiencia, muchas veces eso brilla por su ausencia. Pero bueno, que no me voy a adelantar y no voy a ir a sacar el cuchillo contra el Pilates porque para mí tiene cosas buenas y es lo que voy a hablar ahora. Pros del Pilates. Te mueves. Es decir, entre hacer Pilates y sofá, Pilates. Entre Pilates y hacer reposo, Pilates. Entre Pilates y no hacer absolutamente nada, por supuesto, Pilates. O sea, al final, Pilates es ejercicio, Pilates es movimiento. Y eso es una de las mejores cosas. Si además te gusta hacer Pilates, pues ¿por qué no va a ser bueno? Por supuesto que ahí está bien. Hay matices, pero en líneas generales, al final incide a que la gente se mueva, haga ejercicio y esto es algo muy positivo. Como ya he comentado antes, la base del Pilates es el powerhouse, ese core, esa movilidad, esa precisión, ese control, por lo que al final trabajamos el core y la movilidad, que es una de las cosas que sí que hay que trabajar, sobre todo en fases iniciales, cuando una persona tiene un problema de dolor de espalda o de hernia discal. Entonces esto me parece algo que en líneas generales está bien. Luego veremos si está bien hecho o mal hecho, si es el ejercicio que hay que hacer o no hay que hacer, la dosis, pero a priori esto es lo que se trabaja en Pilates y eso está bien. Una cosa de la que se habla poco es que al final pues genera cierta comunidad, cierta tribu, pues personas de 50 años, personas de 40 años, que al final es un entorno social. Tú coincides con más personas, quedáis no solo para hacer Pilates, sino para desayunar, para después merendar o lo que sea, ¿no? Entonces, en definitiva, el Pilates fomenta la socialización, fomenta la comunidad y eso siempre va a ser bueno, buenísimo. Y esto es algo que se le critica mucho al CrossFit, de que si el CrossFit es una secta y tal, al final no deja de generar comunidad y por eso funciona tan bien. Pero también se genera comunidad en el pádel, en un grupo de running, en un grupo de senderismo. Entonces, si a ti esto te encaja y te gusta, perfecto. Esto es una cosa maravillosa que tiene el Pilates. Vale, eso es sobre beneficios generales, pero ¿qué pasa en concreto con la espalda? ¿Está bien o está mal? Como ya he dicho antes, entre no hacer nada y hacer Pilates, prefiero que te vayas a hacer Pilates porque tiene otra serie de beneficios que también pueden ayudar a la salud de tu espalda a tener menos dolor. Entonces le damos una puntuación medianamente buena de que sí que es bueno para la espalda, pero es que hay muchos matices que son los que voy a hablar después. Bajo mi gusto se le ha dado un poder y un ultra beneficio al Pilates que si no se está haciendo correctamente puede ser más un problema que una solución. Como ya he dicho, si te tienes que adaptar al método y no el método que se adapte a ti, ya tenemos un problema. Si no hay una individualización previa, tenemos un problema. Dentro de las opciones que se pueden dar de Pilates, porque uno de los problemas que tiene es que hay demasiadas vertientes del Pilates. Que si Pilates en máquina, Pilates suelo, Pilates, que es el Pilates mat, Pilates terapéutico. Entonces, para mí, el que tiene cabida de verdad, o sea, si tú ahora mismo dices, yo quiero hacer Pilates
Y has dicho que hay cosas que están muy bien. Vale, busca al menos que sea un pilates terapéutico llevado a cabo por profesionales sanitarios. Y si puede ser en grupos reducidos, mejor. Para mí es lo que más compro a nivel de pilates, que sea terapéutico y en grupos reducidos. Así que para mí hasta aquí cosas positivas que tiene el Pilates. Contras. No quiero quedar de hater. De verdad, no quiero quedar de hater. Pero hay muchas cosas que voy a comentar ahora y verás que tienen bastante sentido. Lo he mencionado varias veces. Al final el Pilates se trata de un método. Me da igual que se llame Pilates, yoga, pilatos. Estamos hablando de que tú tienes un problema de salud a nivel de tu espalda, una hernia, una estenosis. Entonces, si tú tienes un problema, siempre la disciplina que tú utilices se tiene que adaptar a ti y no al revés. Y el problema que yo he visto mucho en mi experiencia es que mucha gente hace ejercicios del método Pilates porque son ejercicios buenos para tu espalda. Pues no. Hay suficiente evidencia que habla de que algunos ejercicios de Pilates pueden incrementar la presión intradiscal y puede suponer un problema a nivel biomecánico y que puede favorecer una degeneración discal, un problema a nivel de disco. Entonces, si te basas en el método puro, sobre todo estamos hablando de los ejercicios más antiguos, que hay escuelas clásicas, esto puede suponer un problema para la salud de tu espalda. Lo importante aquí, sobre todo, va a ser que te valoren y ver qué ejercicios del método podrías aplicar. Pero es que para mí el ejercicio está por encima de cualquier método. Un ejercicio que sea individualizado a lo que necesitas y para eso hay que valorar. Y muchas veces lo que ocurre es que directamente yo te cojo y te introduzco dentro del método, cuando tiene que ser al revés. Es que tiene que ser al revés. Muchas ramas. Este es otro de los problemas. Como ya he dicho, para mí la que yo compraría es solo Pilates terapéutico, porque al final tiene un entorno mucho más controlado, suele haber una valoración previa. Si no hay Pilates terapéutico, para mí no sirven el resto de opciones. Soy así de crítico, pero es que he visto barbaridades, absolutas barbaridades, por el hecho de querer adaptarte al método. Que si Pilates mat, Pilates no sé qué, que está bien, pero el problema no está en que se llame Pilates mat, Pilates reformer. La cosa está en que qué ejercicios puedo hacer con esos artilugios, con esos materiales, pero que siempre estén adaptados a mí. Y el problema, insisto, es que no siempre se adapta. En la mayoría de las ocasiones eres tú el que te tienes que adaptar al método. Y esto, insisto, es el problema más importante y el error más garrafal. Yo como entrenador estoy trabajando con personas y en mi caso yo estoy enfocado en ayudar a personas con problemas en su espalda, ya bien sea dolor, da igual la patología, yo estoy enfocado a ese nivel. Entonces, para yo poder ayudar a ese tipo de personas, tengo que saber de la herramienta que utilizo, que es el ejercicio, y tengo que saber de patología para saber cuáles son los problemas que tiene la persona y qué puedo hacer a través del ejercicio sin perjudicar a la persona y otorgándole el mayor beneficio. Y para ello hay que estar formado. ¿Cuál es el problema que ocurre con muchos profesores de Pilates? Que saben del método, que saben de ejercicio, pero no saben de patología. Entonces aquí tenemos un problema. Hay que estar con cierta formación para poder tratar a ciertas personas. Entonces, si el profesor al que tú vas solo tiene formación en método Pilates, no, yo es que estudié en la escuela de no sé qué, me da igual, que lo que tienes que estar es formado en patología y en ejercicio. Olvídate del método, que el método da igual, que el método es marketing, que lo que importa es un ejercicio que sea adaptado a ti. Otro problema, y esto ocurre mucho en los gimnasios, que las clases son muy numerosas, de 20, 30 personas, y ahí es imposible realmente que te puedan individualizar el ejercicio, es que es imposible, que no se sabe ni tu nombre. Y entras en plan, toca hacer estos ejercicios, y ya está. Y sin valoración ni hostias. Que estás con un problema de dolor de espalda. Que tú no puedes ser un número. Tú no puedes entrar a una clase. Hola, me llamo Fulanitos. Venga, ponte ahí al final. Venga, estos son los ejercicios de hoy. Eso no mejora tu dolor de espalda. De hecho, todo lo contrario, te lo va a empeorar. Y otra de las cosas que ocurre es que no entendemos los porqués. ¿Por qué hago este ejercicio así, de esta manera? ¿Por qué no lo hago de esta otra manera? Yo aplico el método y ya está. Y no sé ni siquiera si lo estoy haciendo bien porque no me corrigen. Y el problema no está en que te corrijan al momento in situ. Al final el sistema está preparado para ello. El problema está que no tengas ningún tipo de feedback ni ningún tipo de autocontrol sobre lo que estás haciendo. Ahí es donde está el problema. Otro problema, que no hay una evaluación. O sea, lo normal sería que al menos, algún profesional dedicara al menos 10 minutos a hablar contigo, a pedirte 3 o 4 test de movimiento para saber qué puedes hacer y qué no puedes hacer. Como mínimo. Las valoraciones que yo hago son mucho más largas, pero como mínimo 10 minutos a conocerte, conocer tu contexto, conocer cómo te mueves, conocer tu historia clínica. Y eso no se hace, es que eso no se hace. Salvo, como ya he dicho antes, en Pilates terapéutico, que hay muchos fisios que sí que lo hacen. Poca frecuencia de entrenamiento, otro de los problemas. Porque
muchas veces estamos acostumbrados a hacer pilates. Hago pilates martes y viernes, hago pilates martes y jueves, hago pilates lunes y miércoles. 2 días a la semana es insuficiente para quitarte un dolor de espalda. Lo digo otra vez. 2 días a la semana es insuficiente para quitarte un dolor de espalda. Tú necesitas, sobre todo al principio y según el dolor que tengas, tener tus 3-4 ejercicios para hacer de manera autónoma diaria en tu casa, además del pilates. Eso te lo compro. Pero si te centras solo en hacer 2 días por semana, que es lo que se suele vender, al principio mejorarás, pero luego llegará un punto en el que habrá un estanque. Ya sabemos a día de hoy que el ejercicio de fuerza, el ejercicio aeróbico, tiene beneficios en la reducción del dolor, porque aplicar cierta intensidad de fatiga muscular genera hipoalgesia inducida por el ejercicio. Y la gente dirá, bueno, aeróbico no, pero fuerza yo hago en pilates. No, en pilates no se hace fuerza. Coger una mancuerna de 2 kilos y hacer así no es hacer fuerza. Coger una mancuerna de 2 kilos y hacer así no es hacer fuerza. La fuerza es mucho más que eso. Necesitas meter intensidad, volumen, repeticiones, distintos ejercicios, patrones de movimiento. Y a mí es que me da mucha rabia porque esto lo veo mucho. Pilates fuerza, pilates bandas, pilates... Que eso es muy poca intensidad. Eso no genera adaptaciones a largo plazo. Entonces, no. Pilates, lo que es trabajo de core, control, movilidad, sí que lo tiene, pero fuerza y aeróbico no tiene y debería de tenerlo. O por lo menos, si quieres hacer pilates, luego tienes que hacer de otra manera fuerza y aeróbico porque te va a ayudar a reducir el dolor. El pilates en la mayoría de las ocasiones no atiende a tu problema específico, por eso lo pongo aquí, junto a la evaluación. Necesitas evaluar para saber dónde está el problema, para saber qué es lo que necesitas. Y en función de eso, que los ejercicios vayan adaptados a ti y solucionen un problema específico que tú tienes. Te falta estabilidad, ejercicios de estabilidad. Te falta movilidad, ejercicios de movilidad de cadera. Te falta fuerza del glúteo, ejercicios para el glúteo. Pero ese es el problema, que al final, como se basa todo en un método, eso no se suele tener en cuenta. Así que no suele solucionar un problema específico de dolor de espalda. Lo siento, y esto se sale un poquito, esto está en la parte baja del vídeo. Fragilidad. Habrá gente que no esté de acuerdo, pero me voy a explicar por qué digo de la palabra fragilidad. Normalmente, cuando una persona tiene dolor de espalda, puede ser que no hacías deporte, pero hay muchos casos en los que hay personas que realizan, por ejemplo, actividades de impacto y le dicen, no. El impacto es malísimo, tú ponte a hacer natación o pilates, que es de lo que estamos hablando en el vídeo de hoy. Ponte a hacer pilates. ¿Cuál es el problema? Que la persona al final asocia también el pilates a que son cosas para el dolor de espalda, cosas más tranquilas, donde no te vas a hacer daño. Y quieras o no, está alimentando una creencia en ti que es que te piensas que eres frágil y que tú tienes que, imagínate, persona de 30 años, 35 años con un problema discal, que le dicen que tiene que ir a pilates, llega a las clases de pilates y está viendo a personas mayores de 50 o 60 años, estoy poniendo un ejemplo muy exagerado, ¿no? Pero que yo mismo me lo he encontrado, ¿no? Esa persona no se siente en un ambiente adecuado para él, está en un ambiente de cierta fragilidad. No quiero decir que esto siempre sea frágil, es decir, hay personas que están muy en forma en pilates y está perfecto, pero estamos hablando de que solventemos el problema de dolor de espalda, pilates para el dolor de espalda. Y lo que suele pasar en pilates es que es eso, que se asocia a una actividad más débil, más tranquila, y el problema está en que eso, quieras o no, puede influir en la percepción de fragilidad de la persona, y sentirse frágil es un problema para poder quitarte un dolor de espalda. Y más si eres una persona que venías de hacer actividad tocha y te dicen que te pongas a hacer pilates. Y relacionado con este punto de fragilidad vamos al último y definitivo, que es las soluciones que se dan en tu día a día. Para quitarte un dolor no sirve con hacer 2 días sobre un sitio de pilates, porque luego ¿qué ocurre en tu día a día? ¿Qué soluciones están en tu día a día? ¿Qué estrategias te dan para poder reducir tu dolor? Esa parte es imprescindible para poder quitar un dolor de espalda y eso pilates no lo ofrece. Y relacionado de nuevo con el punto anterior de la fragilidad, ¿qué se suele decir? Cuidado con las posturas, agáchate de esta manera, y eso se está viendo que alimenta la fragilidad, no da soluciones al día a día y por lo tanto puede favorecer la perpetuación del dolor. Tú necesitas tener estrategias diarias sobre qué puedo hacer en mi día a día, en cada momento en función del dolor que tengo, para poder solventar tus situaciones de dolor que te encuentras en tu día a día. Porque no solo tiene que depender de esas 2 horas que vas a pilates, tú tienes que tener la autonomía para que cuando tú tengas un problema de dolor en tu casa, tú sepas qué puedes hacer a nivel de ejercicio para eliminar el dolor. Y eso en pilates no lo enseñan. Pues bueno, hasta aquí toda la parte que para mí son puntos negativos. Evidentemente, yo voy a dar una opinión crítica hacia el pilates y creo que todo lo que he expuesto aquí
tiene bastante sentido. Pero que yo no quiero quedar aquí como el fustigador del Pilates. O sea, el Pilates, como ya he dicho al principio del vídeo, tiene cosas muy buenas y voy a explicarte un pequeño algoritmo para que entiendas en qué momentos el Pilates te puede ayudar y no. Vale, Alfonso, después de la chapa que me has pegado sobre el Pilates, que prácticamente me has dicho que no haga Pilates, oye, yo quiero hacer Pilates. ¿Hago Pilates sí o no? ¿En qué momentos hago Pilates? ¿En qué momentos no hago Pilates? Pues es lo que te voy a enseñar ahora. Y simplemente lo que quiero que veas con esto son banderas rojas de decir, uy, pues quizás este sitio no es el mejor para hacer pilates. Lo primero de todo, de entrada, si vas a un tipo de pilates que no quieres hacer un programa específico de entrenamiento online o lo que sea un pilates terapéutico. ¿Por qué? Porque aquí te vas a garantizar que haya una persona que sepa sobre patología y que hayan clases reducidas. Por lo tanto, la atención va a ser menor, la persona va a estar más formada y te va a poder ofrecer también soluciones en tu día a día. Esto sería para mí lo primero que tendría que mirar. Ver la formación de la persona que me va a dar pilates. Esto es como imprescindible, está en el top. O sea, esto es lo primero que tienes que mirar. Ahora te voy a dar una serie de pistas para que digas, pues quizá no estoy en el lugar idóneo. Siguiente punto importante, ¿te hacen una valoración previa antes de empezar las clases? Sí, perfecto. No, mal empezamos. Porque si no te valoran y no ven qué es lo que necesitas mejorar, dónde está el problema y qué ejercicios son los que tienes que hacer para empezar a mejorar, pues entonces muy mal. Ningún viento es favorable para aquel al que no sabe a dónde se dirige. Es como actuar a ciegas, o sea, no, hay que valorar. Entonces, si hay en un sitio en el que no te valoran, mal empiezan. Vale, siguiente pregunta. ¿Hay adaptación de los ejercicios? Sí, perfecto. ¿Me tengo que adaptar yo al método? Pues mal también, porque ya hemos dicho que es importante que el ejercicio se adapte a ti, no al revés. Entonces, esto es para mí una red flag bastante importante. Otra cuestión, ¿te garantizan autonomía? Es decir, ¿te dan soluciones para tu día a día? ¿Te dicen qué puedes hacer en tu casa por tu cuenta y que tú estés seguro de que lo estás haciendo bien para poder afrontar el dolor activamente? Si es que sí, perfecto. Si es que no, mal. No es tan importante como los puntos anteriores, pero se puede mejorar. ¿Has mejorado tu dolor en 3 meses? Es la siguiente pregunta que te tienes que hacer. Porque si yo voy a un sitio donde invierto tiempo, dinero y esfuerzo y no veo resultados, algo está fallando, probablemente alguno de los puntos anteriores. Puede ser que falte que te lo hagan más específico, que se le dedique más tiempo, no lo sé. Pero hay algo que no está yendo bien, porque tú en 3 meses tienes que encontrar cierta mejoría. Entonces, si no la has encontrado, revisa todos los puntos en contra que he comentado antes sobre el Pilates porque pueden darte pistas de lo que puede estar fallando. Lo normal es que si tú empiezas un programa específico de ejercicio, no te digo que tu dolor se vaya en 3 meses, pero que notes una mejoría. Si tú tienes como indicador que tú sales de las clases peor que como entras, que he conocido un montón de gente así, pues entonces tienes un problema. Hay algo que no estará funcionando bien y tienes que identificar qué es. Bueno, estamos llegando al final del vídeo. ¿Qué te ha parecido todo lo que he estado comentando? ¿Le ves sentido? ¿No le ves sentido? No sé, déjamelo en comentarios a ver tú qué opinas al respecto sobre Pilates, si has practicado Pilates. O sea, por favor, te agradezco que comentes en esta publicación, en este vídeo de YouTube, porque me parece importante también generar un poquito de debate respecto a esto, porque bajo mi gusto a Pilates se le han dado unos superpoderes que realmente no ha demostrado tener, salvo que se hagan las cosas bien. Al final lo importante es que sepamos que tenemos una herramienta muy poderosa, que es el ejercicio, que es el afrontamiento activo, que es ayudar psicológicamente a la gente, ofrecer soluciones, y que si eso no lo haces, no estás produciendo una mejoría real en la persona. No te están ayudando de verdad. Es importante que me da igual cómo se llame, pilates, pilatos, yoga, me da igual, pero aquello que utilices tiene que tener cierto rigor y tiene que estar individualizado el problema que tú tienes. No estamos hablando de simplemente hacer ejercicios porque a mí me gusta pilates y voy. Estamos hablando de algo más importante, que es solucionar tu problema de dolor de espalda. Siempre se ha vendido que el pilates es la mejor opción, pero después de todo lo que te he comentado, probablemente ahora pienses algo diferente al respecto. No es un problema de estar en contra de Pilates, sino en cómo se está llevando a cabo ese Pilates y si de verdad te está ofreciendo soluciones en tu día a día. Lo he dicho muchas veces, pero las soluciones en tu día a día son claves. Así que ya por concluir, en la descripción de este vídeo dejaré también un comentario anclado. Tienes la opción de poder entrar a mi programa Espalda en Forma, un programa de ejercicio online y también basado en educación en dolor, donde lo que hago es, primero de todo, valorarte, ofrecerte un programa específico para ayudarte en tu problema de dolor de espalda
y hacer un seguimiento exhaustivo de que esté yendo todo bien. Sí, se puede hacer a nivel online. Dentro de este canal de YouTube tienes un montón de gente que ha pasado por el programa, explica su mejoría, todo lo que ha conseguido con el programa, o sea, se pueden conseguir resultados. Lo único es que hay que saber dónde pongo el tiempo, dónde pongo el dinero y sobre todo teniendo el conocimiento. Por eso hago este tipo de vídeos, para que no te creas cualquier cosa que te diga, aunque te lo diga tu médico, y analices. Seas muy analista de lo que compras, de lo que ofreces, de donde inviertes tu tiempo. Y a partir de ahí, tú ya decides con la información qué hago o qué no hago para solventar mis problemas. Y esto no es solo para esto, y esto no es solo para que lo apliques para solucionar un problema de espalda, es un consejo que te doy para cualquier aspecto de tu vida. Así que nada más. Gracias por haber estado en este vídeo. Recuerda que si quieres que te ayude con un programa, puedes ir al enlace que te dejo en comentarios y a la descripción para poder tener una entrevista conmigo. Y si no, simplemente sigue apoyando este canal, dale me gusta, suscríbete, porque voy a subir temática muy interesante relacionada con el dolor de espalda, patología, ejercicio, que seguramente el hecho de que simplemente veas los vídeos te puede ayudar a saber cómo solventar tu dolor. Así que nada más, nos vemos, un fuerte abrazo.